no importa. Nuestro curso, ustedes ya lo saben, es el curso de Derechos Humanos. Mi nombre es Rodrigo López Contreras, estoy para servirles, estaré con ustedes todo el semestre, llevando a cabo el curso. El contenido, pues, es que más o menos miramos acá, no es el que aparece en el programa. Porque ese programa, jovenazos, déjenme decirles que es un programa, al menos yo estoy acá dando el curso, creo que soy el único profesor que ha dado el curso desde el año 2003 y nunca me he basado en ese contenido, porque si ustedes revisan el contenido no dice nada de lo que es exactamente los derechos humanos. Derechos humanos no solo es conocer los derechos humanos, no solo es saber yo tengo derecho a la vida, no solo saber yo tengo derecho a la libertad, derecho a la información, el derecho a la igualdad, no solo eso, es aparte de saber defender, es profundizar en una clasificación que existe de derechos humanos, ver los sistemas de protección que tienen los derechos humanos, el origen de los derechos humanos, que los derechos humanos, de hecho, ustedes tienen como cursos favoritos el derecho civil, seguro. El derecho civil. Ya no tengo pantalla acá, pero voy a hacer un cuadrito. El derecho civil es su rama favorita. También el derecho penal, su otra rama favorita. Derechos humanos se mira como un curso cajonero. Como hay que llevarlo porque hay que llevarlo. Ojo. Arriba del derecho civil y derecho penal tenemos el derecho constitucional. No hace nada su derecho penal, su derecho civil, si no existe la Carta Fundamental, que es nuestra Constitución. Pero nuestra Constitución, como todas las constituciones de los 80, de los 60, tienen los derechos humanos superiores a la propia Constitución. Si ustedes revisan su Constitución, su parte dogmática, son puros derechos fundamentales. El Estado está para proteger al ser humano y ahí resurgen esos derechos fundamentales. Y ojo, muchas normas de la Constitución, no digamos de las leyes ordinarias, vienen de la convencionalidad de los derechos fundamentales. Las Naciones Unidas, ese gran grupo internacional que protege, está destinado estrictamente a proteger a la humanidad. En el año de 1945, cuando surge la Carta de San Francisco, se establece que las Naciones Unidas tienen como propósito velar para promover y desarrollar los derechos humanos. Derechos humanos. No dice derecho penal, ni dice derecho civil, ni dice derecho mercantil, ni derecho fiduciario, dice derechos humanos. Y esos derechos humanos se vinieron a plasmar en declaraciones, pactos y tratados de derechos humanos. Año de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Año de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el año de 1978, el Pacto San José. ¿De qué año es su constitución, perdón? 85 es más antiguo que 48, 85 más antiguo que 66, 85 más antiguo que 78, y muchas normas de estas están contenidas en la Constitución, muchas normas. Ustedes ahora aprendieron el tema de la pena de muerte que tiene artículo 18 de su Código Penal, pero ¿será que leyeron sentencias de la Corte Interamericana que habla el caso de Rascacoy y el caso de Fermín Ramírez? Y surge exactamente la imposibilidad de imponer penas de muerte.
El caso de la vida. Todo el mundo, si lee usted su constitución, habla que la vida surge desde la concepción. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién ha leído el tema de la concepción? Ahí viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que nos aclaró cuándo empieza la concepción. Eso es muy importante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a diferenciar lo que es Comisión Interamericana y lo que es Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es parte de nuestro sistema regional de protección de derechos humanos. Así como hay un sistema nacional de protección de derechos humanos, lo hay regional y lo hay mundial. Vamos a ver muchas convenciones internacionales, la convencionalidad de los derechos humanos. Vamos a analizar el artículo 46 de su Constitución. De hecho, hablando del artículo 46, ya tenemos una excelente tarea a partir del día de hoy, que es la lectura, pero lectura, no viendo el artículo, lectura del artículo 1 al artículo 46 de la Constitución, del 1 al 46 de nuestra Constitución. Y el 46 efectivamente es el último artículo que habla de la preeminencia de los derechos humanos. Vamos a ver un librito, el Catecismo Constitucional de Ramiro de León Carpio, muy interesante en cuanto al artículo 46 de la Constitución. Catecismo Constitucional. Entonces, dígame si derechos humanos es una clase cajonera. Es fundamental. Muchos artículos. De hecho, usted mira, en el derecho penal están viendo ahora mismo, o van a ver la parte especial que es la desaparición forzada. ¿Usted cree que eso lo inventó nuestro legislador? Tiene una convención internacional en materia de derechos humanos, el año 1996. ¿Usted cree que la ejecución extrajudicial es un invento de nuestro legislador? Tampoco. ¿Usted cree que todos los artículos contra la corrupción es creación de nuestro legislador? Tampoco. Son convenciones internacionales en materia de derechos fundamentales. Los convenios de Roma, la Corte Penal Internacional de Palermo, que nos habla todo el tema de la corrupción y el crimen organizado, viene efectivamente de tratados internacionales en materia para proteger derechos humanos. Pero lo más interesante para nosotros es no solo conocer el contexto de lo que es el derecho humano, el origen de los derechos humanos, la clasificación, sino los sistemas de protección, que es una constante en nuestra nación. Se escucha mucho acá la Comisión Interamericana, se escucha mucho acá la Corte Interamericana, y sobre la Corte Interamericana, en el segundo parcial veremos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro curso de segundo parcial es pura jurisprudencia. Y por eso me asusté cuando entré, porque tenemos que hacer grupos. La idea del segundo parcial es que ustedes expongan sentencias de la Corte Interamericana. Posiblemente el próximo lunes ya tenga más o menos un listado y ustedes por afinidad se agrupan. No sé cuántos van a ser por grupo. Ya con la afinidad que ustedes tengan y se unen a su grupo, les voy a pasar una sentencia por grupo, sentencia de la Corte Interamericana. ¿Cómo lo buscan? Ahí está el San Google, rápido y bueno.
La sentencia de inseminación artificial versus Costa Rica, por ejemplo, la encuentran 3 segundos. Solo que les voy a explicar en qué consiste el trabajo. Pero el trabajo al final va a consistir en una exposición acá frente a sus compañeros. Porque la idea es conocer, cuanto más se pueda conocer, las sentencias que se ha emitido contra el Estado de Guatemala. Son varias. Por ejemplo, tenemos que conocer la sentencia de Black, la sentencia de la pared blanca, la sentencia de los niños de la calle, la sentencia de Minamac, la sentencia al ámbito penal contra Guatemala. La desaparición forzada contra el Estado de Guatemala, niños de la calle, una sentencia fabulosa de los niños de la calle contra el Estado de Guatemala. De hecho, esta sentencia es muy utilizada por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también vamos a tomar en cuenta sentencias interesantes contra otros estados. Por ejemplo, México, el año pasado, tuvo una sentencia en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la prisión preventiva oficiosa. Muy interesante. La prisión preventiva oficiosa, donde obliga al Estado mexicano a modificar su constitución. Miren qué interesante. También tenemos sentencias contra Chile, especialmente por una película de La Última Tentación de Cristo. Es fabulosa la película y se tuvo un problema por la libre emisión del pensamiento. O sea, hay tantas cosas interesantes contra el tema de los derechos indígenas. Hay sentencias contra Nicaragua y contra Brasil, contra Perú. O sea, esas sentencias también las vamos a analizar. Entonces, el segundo parcial consiste en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos. Lo interesante es que ustedes se involucren en esa sentencia, en esa jurisprudencia. Van a manejar la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nosotros paralelamente vamos a estar estudiando la Comisión y la Corte Interamericana. Cuando leamos o cuando estudiemos la Corte Interamericana, muchas cosas a ustedes ya se les va a familiarizar. La idea de esta jurisprudencia es conocer el contexto del caso, saber puntos dogmáticos muy relevantes que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también darnos a conocer qué fue lo que resolvió la Corte. No solo para conocimiento propio, sino también para agenciarse de conocimiento jurisprudencial propia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Circunstancia que no se ve. Si ustedes miran en el pensum, no dice absolutamente nada de jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo más fundamental porque es la forma que ustedes puedan defender sus derechos. La idea de los derechos humanos es esa: conocer nuestros derechos y defender esos derechos. Yo sé que para muchos ya es con mucha familiaridad se toman los derechos humanos. De hecho, derechos humanos se empiezan a dar desde las escuelas primarias. Los niños ya saben cómo defender su derecho de expresión, ya saben cómo defender el derecho a su dignidad, el derecho a su integridad física. Algunos de ustedes en los años 80 o 70 no podíamos defender ni tan solo el derecho a la integridad física. No lo podíamos defender porque creíamos que eso era natural, que los papás nos patearan. Era natural que el profesor tenía una gran regla para todos. Era natural. Era bueno. De hecho, hasta los padres decían: profesor, si se porta mal, tenga sus buenos reglazos. Hoy vaya a ver, ya no. Yo creo que en el gobierno ya no se puede. Los niños ya tienen derechos humanos, eso ya se trae. Y no digamos ustedes. Entonces este curso ya no se nos dificulta como antes. Hace 20 años este curso era bien difícil porque se creía que este curso era solo para proteger a los ladrones, para proteger a los delincuentes. Y nunca se pone a pensar que los derechos humanos es todo, son todas las materias.
ámbito de familia, protección del derecho a la familia, protección del derecho al trabajo, protección al derecho a la propiedad. Imagínense el trabajo. Hay un artículo fundamental que guárdenselo para toda la vida. Quizás no aprendan derechos humanos, pero este artículo sí, por favor. Porque creo que todos somos trabajadores. Hasta ahí no vamos a llegar a la lectura, pero manténganlo presente. Son derechos laborales, son derechos fundamentales, y el 106 es la Biblia de un derecho humano laboral. O sea, todos los derechos sociales establecidos en la Constitución del 101 en adelante, esto es muy importante. Hoy día, a través de convenios, a través de pactos, se están reduciendo derechos laborales. Leamos la Constitución, leamos los derechos fundamentales, leamos los derechos humanos. Por eso está el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales. Ahí entra el derecho económico, el derecho social, el derecho cultural. Y dentro de esos está el derecho al trabajo. Esa transición de los derechos de primera generación a los derechos humanos de segunda generación es algo bien profundo al analizar ambas generaciones de derechos. Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, nuestro curso Jovenazos no solo implica de hecho nada lo que es el contenido del texto. Esto es diferente y no es nada nuevo. Lo estoy dando desde el año 2003. Totalmente diferente a lo que aparece en el contenido. Pero es importante que lo sepan, porque la idea es esa: saber derechos humanos y también cómo defender nuestros derechos humanos y conocer la jurisprudencia del más alto tribunal en derechos humanos en el ámbito de la región. Bien, entonces el primer parcial, ya todos lo sabemos, los 30 puntitos. Pero acá miro caras conocidas. Y por favor, este segundo parcial, sí, póngase las pilas. Perdón, este segundo semestre, póngase las pilas. Yo les comentaba desde el semestre pasado que ha sido una lucha incesante nosotros, porque hay un tema todavía del COVID, donde hay mucha confianza, se confiaron, pero no leyeron. Hoy sí, por favor, si les digo, léanse del 1 al 46, léanse. Yo sé que ustedes están en la era del TikTok, en la era de no sé qué, que ya ni anuncios hay. Pero trate de, o si hay anuncios, en esos anuncios léanse esos artículos del 1 al 46. Qué tan importantes son, pero no solo el epígrafe, sino todo el contenido. Por ejemplo, el artículo 13, estoy seguro que ni siquiera han leído el artículo 13, mucho menos el segundo párrafo del artículo 13. Y cuando lean el segundo párrafo del artículo 13 se van a sorprender de algo muy importante. Por eso es necesario que se lea al menos en mi curso del 1 al 46. Bien, vamos a tener un libro, pero al igual que el semestre anterior, este libro ustedes lo pueden conseguir en la... No, ahí no, pero ahí lo venden, pero ese no es, ese era antiguo. No. Lo pueden encontrar en el internet. Ahí lo pueden encontrar. Pero el que lo quiera comprar en físico, porque el año pasado, ustedes el semestre pasado no les gustó, y yo de veras no vendo los libros, sino que alguien por ahí lo está imprimiendo y no me importa. El señor de acá, que vende por ahí, él me dijo, mire, yo no quiero dinero porque yo no necesito, ¿sí? Sí necesito pues, pero no por lo mismo. No me gusta comercializar, ¿sí?
Y él lo no culpa. Así que el que lo quiera adquirir de esa manera, se va con ese muchacho. El que no, pues a través de internet lo puede conseguir. Yo lo digo porque el semestre pasado sí me reclamaron uno de ustedes que porque yo no imprimía el libro, imprimí ese, es curso de derechos humanos, Ronnie Loro Contreras, ese es exacto. Que de veras yo eso no lo imprimo. Ya no lo imprimo, pero el muchacho de veras está mal, pero hasta puso la fecha de impresión 2017. Ah, sí, hay uno que lo venden en Fénix, ese sí ya no, ese es una versión antigua. Es este, pero este señor lo vende y por eso lo hice, porque mejor que él lo venda y cuánto cuesta, no lo sé. No. Bueno, si usted, compañero, no es obligatorio. No es obligatorio. Máximo, ustedes tienen Google con su teléfono y pueden buscar cualquier información en Facebook. Esta es la guía que yo tengo. Pero el señor, él mismo lo imprime y él mismo lo vende, no me importa. Derecho de autor no me importa. Entonces, aquí está este, que lo quiera, o si no, en internet lo pueden conseguir. Muchas gracias. La idea del curso, aparte de lo que platicamos, es la sensibilidad humana. Tener sensibilidad. Y una parte de la sensibilidad es respetar el derecho ajeno. Algo muy sencillo. Todo el mundo quiere llegar acá, pero hay una cola de vehículos acá. Y el que viene de último quiere pasar el primero. Eso es correcto. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Y aplaudimos para que se haga. Lo lógico, lo correcto es respetar el derecho ajeno. Si el que llegó de primero, él tiene derecho de pasar de primero. Si tan solo esa lógica simple nosotros la practicáramos todos los días, esta sociedad fuera diferente. Pero los enojos radican en esto, efectivamente, que empieza a enojarse porque hay alguien que llegó de último y quiere pasar de primero. Y después viene un conflicto mucho más agudo y se vuelve el problema hasta el ámbito penal. Sí. Perdón, doctor, como ahorita podemos ver que hay cuantos compañeros que vinieron hace rato y los escritorios apartados. Sí. Es un tema que también, pero es que miren, es complejo. Bueno, vamos a ver una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy importante para el derecho a la intimidad. Tenemos un vecino que pone todas las tardes o todas las noches música de los Tigres del Norte a todo volumen, y usted tiene una criatura. ¿Acaso no le está afectando el derecho a su intimidad? Que hay gente abusiva que dice, no, es que yo no soy egoísta, quiero que ella, no, perdón. Si usted quiere oír su música, usted no afecte el derecho ajeno. Si tan solo empezáramos a ver y a tratar de respetar el derecho ajeno, otra sociedad sería. Es parte de nuestro curso, no solo aprender los derechos humanos, no solo defender derechos humanos, sino agarrar un poquito de conciencia humana. Sí, pero yo lo que, a mi forma de pensar, lo que más ahí tendría que intervenir en lo que es todo lo que es música y escándalo sería la Comisión de Medio Ambiente que maneja la municipalidad, pues, pero no lo hace. Sí, no, yo lo sé. Ese es el problema grave que se da. Pero es que no tenemos que esperar que vengan las autoridades, a eso yo me refiero. No tenemos que esperar
que me venga la autoridad municipal a decirme bájele volumen, señor. No tenemos que esperar que me venga la autoridad a decir lo que yo como humano tengo que respetar. A eso me refiero yo. No me refiero a la autoridad. Eso es educación y cultura. Que no hay. Pues es lo que tenemos que tratar de nosotros de hacer, pero empezar por nosotros, empezar por nuestro hogar. Yo acá no los voy a sacar del curso, pero super evangelizados, no. Simplemente les voy a tratar de hacer un poco de conciencia en el curso de derechos. Hay gente que no se compone ni para nada, usted. Por más que se le diga, mire, si usted llegó tarde, su derecho es de salir tarde. No, él va a llegar tarde y va a querer salir tarde primero. Nunca se va a componer esto, pero es parte de tener un poco de conciencia humana. Educación. Muy bien. Entonces, jovenazos, esto es realmente la introducción del curso, solo para romper un poco el hielo. Y necesito 2 nombres con 2 teléfonos de compañeros de acá, porque resulta que la otra semana es virtual y necesito estar en comunicación con 2 compañeros para que ustedes, como tienen sus grupos, muy bien, tienen sus grupos y entre sus grupos prácticamente en 1 minuto, menos de 1 minuto, ya todos están conectados. Entonces, por favor, yo no puedo decir quién. Ustedes deciden. ¿Saben qué? Háganme una hoja y 2 nombres con 2 teléfonos nada más, suficiente. Y ojo, muy importante, una de las características que me gusta la jornada nocturna es eso, el apoyo, la amistad. Eso nunca lo pierdan, por favor, porque el abogado necesita de amigos y compañeros. Y por eso es importante el grupo. Aquí solo hay uno. Pero dígame qué sección es esta. ¿Qué número es este? Perdone. ¿Qué número es? Bueno, buenazos, también les voy a dejar un teléfono de una compañera que me apoya para cualquier cosa que ustedes puedan transmitir con gusto, pero no cualquier cosa. Aquí les pongo el teléfono: 41 51 37 69. Se llama licenciada Carolina de León. Con ella se puede comunicar cualquier cosa referente al curso, no otras cositas por ahí. ¿Alguna otra duda, compañerito, por favor? Para ya romper el hielo y nos miramos el próximo viernes ya con el curso normal. Y lamento por las pasos. Pero esto, de veras, esta es la facultad. A mí me encanta la jornada nocturna. La jornada nocturna siempre ha sido así. Y en el S2, igual. Son aulas enormes. Exactamente así tenía yo hace muchos años. Las aulas enormes.
Felicitaciones, compañeros. En algo que sí mintió el compañero que estaba aquí, que no conocieron la escuela de vacaciones ustedes.